Yo veo que cada año es un poco, y tenemos que ver la y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer nuestro propósito. Hay una regla que si uno la detención de necesidad, se vuelve una y si ustedes nos proponemos nosotros de esta palabra de la detención no la podemos hacer. Y eso es algo que, aparte de cuando ustedes nos dan la palabra de Dios, renueva. Por muy que cambiar que esperamos, diario que cambiar cuando la pensamos, es también muchas cosas que nos familia que ya antes de empezar a comprarnos la vacuna y la lectura de la palabra de Dios, es lo que garantía que pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Que podamos ir alimentando todos los días de la palabra de Dios. Bueno, padre, yo he trabajado por parte de ustedes, siempre lo hacía, pero a veces como que ya no es ahora las semanas no es importante, y aparte de eso, yo tengo hijos de hace muchos años de concilio de la entonces me llamó la atención y lo empecé a hacer y estaba que ya como que esto anteriormente y en iglesia y que con mi ya lo recomendó, me estoy pensando en ello y se me hace muy interesante Muy bien. Los concilios, los documentos de la iglesia nos traen, ¿verdad?, la palabra de Dios a los acontecimientos, las situaciones que estamos viviendo en este siglo, ¿verdad? Bueno, vamos con esto a comentar entonces nuestras noticias del día de hoy. Vamos a recordar un poquito, vamos a recordar las noticias que tenemos para este día. Se experimenta una nueva cadena alimenticia. Es la única noticia que tenemos. Llevamos caminando leyendo el capítulo 6 ya 2 domingos. Todavía nos queda otro domingo en que vamos a ir con el capítulo 6. Todo el capítulo 6 se conoce como se conoce como el discurso del pan de vida. Entonces eso dice que es el alimento para nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que preguntar a nosotros, ¿quiere que seamos caníbales? ¿Qué es ser un caníbal? ¿Quién sabe de los cavernaris? ¿Qué es ser caníbal? Personas que no comen a las personas. Personas que comen a otras personas. Entonces Jesús nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Entonces casi nos está diciendo que seamos caníbales. Y entonces por eso la gente que escuchaba se escandalizaba. ¿Cómo podemos comer su carne y su sangre? Y entonces nosotros hemos explicado lo que significaba eso. Significa que tenemos que comernos la Eucaristía, que es su cuerpo y sangre sacramentado, y su palabra. Tenemos que alimentarnos de su persona de esa manera, a través de las dos mediaciones, que son la palabra de Dios y la Eucaristía, el sacramento. Pero hoy queremos dar un pasito más, como el Evangelio nos sigue hablando de que Jesús es el Padre de vida, y que tenemos que comer su cuerpo y su sangre. Hemos querido fijarnos para el día de hoy en una de las lecturas que se nos han presentado, la segunda lectura de la Carta a los Efesios. Ahí se nos habla de nuestro comportamiento, que no seamos insensatos, que no seamos arrogantes, que no demos un mal testimonio. Entonces nosotros podemos interpretar esto a la palabra del Evangelio de esta manera. Hay una nueva cadena alimenticia. Nosotros nos comemos a Jesús y nosotros nos convertimos también en alimento para los demás. ¿Y esto es cierto? Es decir, ¿cómo aprendemos nosotros a vivir? ¿De qué manera nosotros sabemos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que enfrentar la vida? Porque otros se convierten para nosotros en alimento. Entonces, ¿quiénes son los que normalmente son alimentos para los demás? En la familia,
Vamos a ver. ¿Cómo sabemos que tenemos que dormir? ¿Cómo sabemos que nos tenemos que lavar por bien? ¿Cómo sabemos que tenemos que bañarnos, ¿no? Ir a la regadera? ¿Lo sabemos naturalmente o hay alguien que nos lo enseñe? A ver, ¿qué tal? ¿Sabes? Los papás son el alimento. Nosotros nacemos abogados, nosotros nacemos sin conocimiento. Y vamos teniendo conocimientos, costumbres, tradiciones, a través de quién? De nuestros papás. Nuestros papás son el alimento. Nos lo vamos comiendo el alimento, es un alimento bueno. Las costumbres buenas de nuestros papás. ¿Qué pasa? Que también podemos alimentarnos con un mal alimento. Si nos enseñan costumbres malas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es más sencillo de entender de las mentiras, ¿verdad? ¿Dónde aprendemos a decir mentiras? En casa. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos dicen, ¿no? Di que no estoy, di que ahora, y entonces cuando los niños dicen, se alimentan. Entonces, el ejemplo que pone del capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el alimento, pero nosotros podemos entender muy fácilmente con el ejemplo, con lo que nos enseñamos mutuamente y lo que normalmente enseñan en la familia son los papás. Entonces, los papás son los que se convierten en el alimento. Jesús es el gran alimento y nosotros nos alimentamos con el alimento de Jesús. Y a partir del alimento de Jesús, de la palabra de la Eucaristía, nos convertimos en personas buenas. Pero luego nosotros, a nuestra vez, nos convertimos en alimento para completar dentro de nosotros, especialmente para nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos nos comen. ¿Cómo nos comen? Aprendiendo de nosotros. Aprenden de nosotros. Lo bueno y lo malo. Entonces Jesús nos pide que nos convirtamos en buen alimento, que nos alimentemos de él para ser buen alimento para los demás. Si les preguntamos a los niños, podríamos preguntarles, ¿tu papá es un buen alimento o un mal alimento? ¿Sabes bien o sabes mal? Es difícil que entendamos esta imagen, ¿verdad? Pero al final estamos preguntando, ¿te da un buen ejemplo? ¿Te enseñan bien o te enseñan mal? ¿Están contigo o no están contigo? Es decir, ¿son alimentos o no son alimentos? ¿Son buen alimento o no son buen alimento? Esa es la imagen que Jesús nos está transmitiendo en este capítulo 6. Y entonces nosotros tenemos que hacer tratar. Es decir, igual que Jesús es alimento para nosotros también nos convertimos en alimento para los demás. Y los demás aprenden de nosotros, de nuestro testimonio, de nuestro modo de hacer las cosas. Entonces esta es una responsabilidad muy importante. Nosotros nos convertimos en alimento para los demás. Los papás para nosotros, para los hijos. Los hermanos mayores para los hermanos pequeños. Y así ocurre continuamente. Y le preguntamos a un hermano pequeño, ¿por qué haces esto? Está mal. Pues Pedrito, que es el hermano mayor, lo hace. Es decir, alguien que repite lo mismo que hacía el hermano mayor. El hermano mayor se convierte en alimento de vida para los hermanos chiquitos. Y así todos nos vamos convirtiendo en cadena alimenticia. Por eso teníamos la noticia, ¿verdad? Cadena alimenticia. En donde uno nos convertimos en el alimento de otro. Desde Dios, desde Jesús. Nosotros, luego los que están los más chiquitos, los más chiquitos, y todos nos vamos a alimentar de los demás. Entonces,